Proyección anteroposterior de cráneo. Preparación del paciente. El paciente debe de retirar cualquier objeto metálico o de plástico, tanto del cuello como de la cabeza, o bien así alguna placa dental removible. En pacientes femeninos debe de retirar ligas, bolitas, peinetas, el cabello debe de estar suelto y preferentemente seco. La posición del paciente. El paciente puede estar en bipedestación, sentado o acostado, según su condición. En este paciente en bipedestación vamos a colocar el occipital pegado al buque. Se debe de alinear el eje longitudinal con la línea media del paciente. Se debe de descender un poco el mentón para que la línea órbito-meatal sea perpendicular al buque. Rayo central. El haz de radiación debe de ir al centro del chasis. Se debe de alinear el eje longitudinal del colimador con la línea media del paciente y el eje transverso a nivel del nacio. Se debe de hacer que el haz de radiación debe de ser 2 centímetros por arriba de la sombra de la convexidad y a los lados 2 centímetros a la sombra de la piel de las mejillas. El rayo. Distancia foco-película. La distancia debe de ser del tubo de rayos X de 1 metro a 1,10 hacia el chasis. Estructuras a visualizar. Se debe de observar en una vista anteroposterior la bóveda craneal, los 2/3 del maxilar inferior, la cresta Galli, los peñascos detrás de las órbitas, los senos frontales, las celdillas etmoidales. Los criterios de evaluación: debe de verse en su totalidad del cráneo sin rotaciones o inclinaciones, la línea iluminada, los peñascos simétricos por detrás de las órbitas. Se debe de ver también la totalidad del vértex craneal y la rama ascendente de la mandíbula. Este estudio se realiza o se pide para personas que tienen algún traumatismo, que tienen alguna malformación, que tienen algún problema de tumor o alguna craniometría lateral de cráneo. Preparación del paciente. El paciente debe de retirar cualquier objeto metálico o de plástico, ya sea del cuello o de la cabeza, o bien así si trae alguna placa dental removible. En pacientes femeninos se debe de retirar las ligas, las bolitas, las peinetas, el cabello debe de estar suelto y preferentemente seco. La posición del paciente. El paciente puede estar en bipedestación, sentado o acostado. En este caso vamos a colocar a nuestro paciente lateral. Vamos a alinear la línea debe de ser perpendicular a la línea bipupilar del paciente. El lado afectado, de preferencia, debe de ir pegado al chasis. Y la línea media coronal del paciente debe de coincidir con el eje longitudinal del buque. El rayo central. El haz de radiación debe de ir perpendicular hacia el chasis y debe de ser paralelo a la línea bipupilar. El eje longitudinal del buque debe de ir a la altura del tragus de la oreja y el eje transverso debe de ir 5 centímetros por arriba del conducto auditivo externo a la altura de la glabela. El haz de radiación del colimador debe de incluir los 2 centímetros por arriba de la convexidad y los 2 centímetros por enfrente de la sombra de la nariz. La distancia foco-película, el tubo de rayos X debe de estar a una distancia de 1,80 m del chasis. Estructuras a visualizar. En esta vista lateral se apreciará la calota sin rotaciones. Se va a observar el piso anterior y posterior del cráneo. Se va también a observar la climaris anterior, posterior, los peñascos bien alineados,
el conducto auditivo externo, la articulación temporomandibular y el ángulo de la mandíbula. Criterios de evaluación. Se observará una vista lateral de la bóveda y se va a observar la rama ascendente del maxilar inferior, el piso anterior y posterior del cráneo, el conducto auditivo externo, superpuestos, y los senos maxilares de igual modo superpuestos. Este estudio se realiza en pacientes con un traumatismo, con alguna malformación, con alguna craniometría o en pacientes que tengan algún tumor. Preparación del paciente. El paciente debe de retirar cualquier objeto metálico o de plástico, tanto del cuello como de la cabeza, o alguna placa dental removible. En pacientes femeninos es necesario retirar peinetas, ligas, bolitas, el cabello suelto y de preferencia seco. Posición del paciente. El paciente puede estar acostado de cúbito supino o bien sentado. Al estar sentado, pues va a recargar la base del occipital sobre el buque. Se debe de alinear el eje longitudinal del buque con la línea media del paciente. El paciente debe de descender su mentón para que la línea órbito-meatal sea perpendicular al plano del buque. El rayo central. El haz de radiación va en una angulación a 30 grados. En sentido caudal, el eje longitudinal del colimador debe de coincidir con la línea media del paciente y debe de tocar la sutura sagital, la glabela y el nasion. En el plano transverso debe de ir a la altura del occipital o 4 centímetros por arriba de la glabela. Distancia foco-película. En esta proyección, el tubo de rayos X debe de ir a una distancia de 1 metro o 1,10 con relación al chasis. Estructuras a visualizar. En esta vista se va a visualizar el occipital, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Se va a ver una vista superior de los parietales, el agujero magno, el conducto auditivo externo, el dorso de la silla turca, el seno esfenoidal y la cabeza y el cuello del cóndilo mandibular. Los criterios de evaluación son los peñascos, que deben de estar simétricos al centro del agujero magno. Se debe de visualizar el contorno de la calota sin rotaciones, los cóndilos mandibulares simétricos y la totalidad de la convexidad. Casos en los que se realiza este estudio en pacientes con algún traumatismo en occipital, en pacientes para valorar los parietales o en pacientes con hallazgos de fractura en la articulación temporomandibular. Batters. La preparación del paciente. El paciente debe de retirar cualquier objeto metálico o de plástico, tanto del cuello como de la cabeza, y si tiene alguna placa dental removible, de igual modo. En el caso de los pacientes femeninos, debe de retirar ligas, bolitas, peinetas, el cabello debe de estar suelto y preferentemente seco. La posición del paciente. El paciente puede estar de pie o sentado. En este caso, el paciente va a estar de pie en una situación postero-anterior y se debe de alinear el eje longitudinal del buki con la línea media del paciente. Se le debe de realizar una hiperextensión cervical para que la línea cantomeatal sea perpendicular al buki. Así debe de apoyar el punto mentoniano sobre el buki. Debe de evitar rotaciones de la cabeza y para evitar movimiento del paciente debe de colocar ambas palmas de las manos
El rayo central. El rayo central va perpendicular con dirección al centro del chasis. El eje del colimador se debe de alinear a la línea media del paciente. Y de ahí el plano transverso debe de coincidir a la altura de la línea canto externo del ojo. La colimación va 2 centímetros por la sombra del paciente y preferentemente se va a hacer solamente la colimación de los senos paranasales. La distancia foco-película. El tubo de rayos X debe de estar a una distancia de 1 metro o 1,10 del chasis. Estructuras visualizadas. Vamos a observar los senos maxilares, los senos frontales, las celdillas etmoidales, el septum, y vamos a ver el contorno de las órbitas alineadas y el ángulo mandibular. Los criterios de evaluación es observar los peñascos por debajo del ángulo inferior del seno maxilar, una vista frontal del macizo facial, las órbitas redondas y simétricas. Este estudio se realiza en casos con sinusitis infecciosa, rinosinusitis alérgica con algún cuerpo extraño, pólipos o alecalor. Preparación del paciente. El paciente debe de retirar cualquier objeto metálico o de plástico, tanto del cuello como de la cabeza, o bien alguna placa dental removible. En el caso de los pacientes femeninos, retirar alguna liga, algunas bolitas, alguna peineta y traer el cabello suelto y preferentemente seco. La posición del paciente. El paciente puede ir de pie o sentado. En este caso, vamos a ponerlo de pie en una postura de posterior anterior. Debemos alinear el eje longitudinal con la línea media del paciente. Después, el paciente debe de realizar una flexión cervical para que la línea canto-meatal quede perpendicular al plano del buqui. Del mismo modo, debemos de tener el hueso frontal bien apoyado sobre el buqui. Evitar la rotación de la zona cervical, y para que el paciente no se mueva, debemos de colocar ambas palmas sobre el buqui. Rayo central. El rayo central va con una angulación caudal de 15 grados hacia el chasis. Y el eje longitudinal debe de ir alineado a la línea media del paciente. Y el plano transverso debe de coincidir a la altura del nacio. La colimación debe de ser de 2 centímetros de la sombra del paciente y la colimación debe de ir exactamente al área de los senos paranasales. La distancia foco-película. El tubo de rayos X debe de estar a una distancia de 1 metro a 1,10 con relación al chasis. Estructuras visualizadas. En esta posición encontraremos los senos frontales, la cresta gali, las alas mayores y menores del esfenoides, la porción petrosa del temporal, el septum nasal, los cornetes medios e inferiores. Los criterios de evaluación son los senos frontales, los peñascos por detrás de las órbitas en el piso, la línea iluminada, el frontal del macizo facial y nada más. Casos en el que se realiza este estudio: en una sinusitis infecciosa, en una rinosinusitis alérgica, en un cuerpo extraño, en un pólipos, en de Hirsch. Preparación del paciente. El paciente debe de retirar cualquier objeto metálico o de plástico, ya sea tanto del cuello como de la cabeza, y en algunos pacientes, si tienen alguna placa dental, removible. En pacientes femeninos se debe de retirar ligas, bolitas, peinetas, el cabello debe de ser suelto y preferentemente seco. La posición del paciente.
puede ser de cúbito supino o sentado. En este caso lo vamos a hacer sentado y debemos de alinear el eje longitudinal con la línea media sagital del paciente y realizar una hiperextensión de la zona cervical. Se debe de coincidir perpendicularmente la línea cantomeatal hacia la línea del plano del buki. Rayo central. El haz de radiación va perpendicular hacia el centro del chasis. El eje longitudinal del colimador va sobre la línea media sagital del paciente. En el plano transverso va a una altura al tragus de la oreja. La colimación debe de ser 2 centímetros por la sombra de la nariz y en los costados 2 centímetros por la sombra del cráneo. Distancia foco-película debe de ser una distancia del tubo de rayos X de 1 a 1,10 hacia el chasis. Estructuras a visualizar. Se apreciarán las celdillas etmoidales, los senos esfenoidales, el seno maxilar inferior, y aquí se va a apreciar en forma de V invertida. Se va a apreciar la superficie del atlas, la apófisis odontoides, y se va a apreciar la parte inferolateral de los peñascos, los arcos cigomáticos, la base del cráneo y el conducto auditivo interno. Los criterios. Se va a revisar lo que es la parte del maxilar inferior, la V invertida. Los arcos cigomáticos deben de estar simétricos, el contorno del atlas debe de ser bien marcado, la apófisis odontoides debe de estar al centro del agujero magno y la penetración debe de ser adecuada para ver el seno esfenoidal y los senos mastoideos. Este tipo de estudios se realiza en casos para senos esfenoidales, las celdillas etmoidales, para descartar alguna fractura del cigomático y para mostrar la base de ligación de senos paranasales. La preparación del paciente. El paciente se debe de retirar cualquier objeto metálico o de plástico, ya sea del cuello o de la cabeza, y en algunos pacientes, si tienen alguna placa dental removible, de igual modo. En los pacientes femeninos deben de retirar ligas, bolitas, peinetas. El cabello debe de estar suelto y preferentemente seco. La posición del paciente puede estar en bipedestación, sentado o acostado según la situación del paciente. En esta ocasión vamos a colocar al paciente en una situación lateral, donde la línea bipupilar quede perpendicular al plano del buki y la región afectada debe de estar de igual modo colocada al mismo lugar del buki. El eje longitudinal debe de ser perpendicular al eje coronal del paciente. El rayo central. El haz de radiación debe de ser perpendicular al centro del chasis y va a ser paralelo a la línea bipupilar. El eje longitudinal del colimador debe de coincidir con la línea media coronal del paciente, pero debemos de hacerla 4 centímetros adelante del tragus de la oreja. En el plano transverso debe de ir a la altura del canto externo. Distancia foco-película. El tubo de rayos X debe de estar a 1,80 con relación al chasis para compensar la magnificación. Estructuras a visualizar. En este plano lateral se va a visualizar el seno frontal, el piso anterior de la base del cráneo, la clinoides anterior y posterior, el seno esfenoidal,
el seno maxilar, el conducto auditivo externo, la articulación temporomandibular, la columna aérea, rinofaringe y orofaringe, la rama maxilar inferior y el ángulo mandibular. Los criterios de evaluación para esta toma lateral de senos paranasales son los senos frontales superpuestos, el piso anterior del cráneo, la rama ascendente de la mandíbula igual superpuestas, los conductos auditivos externos superpuestos, los senos maxilares igual superpuestos y debe de ser una adecuada penetración para visualizar bien la columna aérea de lo que es la rinofaringe y la orofaringe. En este estudio se pide en los casos que pacientes que presentan una sinusitis infecciosa, una rinosinusitis alérgica, un cuerpo extraño, un hemoceno por trauma, pólipos o un tumor.